Aquí estamos de nuevo, subimos el telón de la temporada 2025. Los nuevos coches han vuelto a pisar el asfalto por primera vez en estos, primeros y únicos tests de 2025. Así que, como digo, abrimos el telón de una nueva temporada en Fórmula Paddock. No sé el resto de compañeros, pero yo desde luego ya tenía ganas de volver a estar por aquí, de volver a hablar un poquito de Fórmula 1, de intercambiar opiniones y sobre todo de poner ese antecedente o ir metiéndonos ya un poquito en canción antes de lo que va a ser la primera carrera de la temporada en Australia. Ojo al detalle, porque por primera vez después de muchos años la temporada se vuelve a vivir en Australia y no en Bahrein, como ya nos venían acostumbrando. Los días 14, 15 y 16 de marzo tocará volver a madrugar para ver esa primera carrera, pero antes de que llegue ese momento, como digo, aquí estamos reunidos de nuevo. A priori vamos a estar todo el equipo al completo de Fórmula Paddock, después de, como digo, todos estos días, todas estas semanas, todos estos meses que hemos estado sin Fórmula 1, para volver a comentar un poquito, como digo, todo lo que hemos ido viendo a lo largo de los tests, las nuevas presentaciones de los coches, las nuevas decoraciones, los nuevos rendimientos, vamos a decir, si es que se puede sacar alguna conclusión también de todo lo que hemos visto a lo largo de estos días en Bahrein, sacar un poquito nuestras conclusiones, hacer nuestras conjeturas, comentar un poquito los pequeños cambios de normativa que hay respecto a este año, cambios que se implementan ya desde el principio y otros cambios que se implementarán pues casi a mitad de temporada, clásico de la FIA, de no hacerlo todo desde el principio, sino meter cosas ahí a mitad de temporada también para que las cosas puedan diferir, ¿no?, de lo que estemos viendo en un momento dado. Unos test que han sido además bastante alocados porque, una de las cosas más destacables, yo creo, por primera vez en la historia, alguien ha rodado en Bahrein con neumáticos intermedios, viento, frío, lluvia, sobre todo lluvia. Así que, dentro de esa y otras cuantas cosas anecdóticas que han ido pasando durante los tests, pues vamos a ver si podemos darle forma un poco a todo, si aquí entre los tres podemos sacar alguna conjetura, alguna conclusión que nos valga de algo realmente de cara a lo que va a ser la primera carrera en Australia. Damos entrada ya directamente al programa de hoy, a este primer programa de la temporada 2025. A todos los que nos estéis escuchando desde el otro lado, después de todo este tiempo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer programa de apertura de la temporada 2025 en Fórmula Paddock. Pues voy a pasar a presentar directamente a mis compañeros de faena, a mis compañeros de equipo en esta nueva temporada. Repetimos equipo, estamos los tres que estábamos el año pasado. De hecho, es un placer poder volver a estar aquí con vosotros para esta apertura de temporada. Compañeros, ya he comentado a lo largo de la introducción que tenía ganas. De hecho, me hace ilusión volver a estar aquí, aunque no haya habido carrera como tal, pero por lo menos pues eso, para intercambiar un poquito de opiniones, ver cuáles son vuestras conclusiones, conjeturas, etcétera, de lo que hemos ido viendo en los tests, de lo poco que se ha ido pudiendo ver y de las pocas conclusiones realmente que se pueden sacar de unos tests. Pero para ello estamos aquí, iremos comentando unas cuantas cosas, así que lo dicho, paso a presentar a mis compañeros directamente. Iker Mesa, compañero, bienvenido de nuevo a una nueva temporada de Fórmula Paddock. Es un placer volver a compartir podcast contigo de nuevo. Buenas tardes, Eder. Pues sí, ya con ganas de volver a empezar otra temporada de 9 meses y en diciembre diré que si podía haber acabado hace 2 meses hubiera sido todo mucho mejor. Pero aunque lo interesante y lo bueno es la semana que viene, estos 3 días de test, nos sirven un poquito para ir quitándonos el mono y pues para hacernos ideas y hablar de cosas que luego sucederán completamente diferentes.
Sí, porque ahí está la cosa, eso es, o sea, por lo menos nos vamos quitando un poquito el polvo. De aquí a la semana que viene, cuando se celebre la carrera en Australia, ya podremos ir sacando más conclusiones, de ver dónde está exactamente cada equipo, etcétera. Pero al menos estos test, un poco lo de siempre, ¿no? Vale, porque si un equipo está arriba, luego parece que otro. Un poco lo que pasa siempre también, de que ya solamente en los test, un día parece que ya un piloto va a ser campeón del mundo, otro día parece que lo va a ser otro, un día parece que un equipo está en el top, al día siguiente o ese día por la tarde ese equipo de repente se viene abajo y es otro equipo el que despunta. Están haciendo tantas pruebas, es tanto lo que se cuece en esos test a nivel interno en los equipos y tan poco lo que sabemos desde fuera. Ya te digo, al fin y al cabo lo que tratamos aquí es lo que he dicho siempre, un poco rollo de tertulia de bar. No somos periodistas ni nada de eso, con lo cual hay muchos datos a nivel interno que nos faltan. Pero dentro de esas conjeturas, pues vamos a ver qué es lo que podemos ir sacando. Pero bueno, desde luego la cosa puede estar interesante, al menos así a priori. Y sobre todo, teniendo en cuenta que 2025 es un año totalmente continuista a lo que vimos en 2024. Es decir, a priori, tal y como terminó la temporada pasada, es un poco como se debería empezar este. Por otro lado, no sé si le tenemos operativo en este momento porque, bueno, andaba un poco pluriempleado, todo hay que decirlo, hoy está un poco multifunción. Nuestro otro compañero, Erlans Vega. Erlans, compañero, a ti también, es un placer volver a compartir podcast de nuevo contigo, tenerte por aquí en esta apertura de temporada 2025. Muchísimas gracias por poder contar contigo. Lo dicho, no sé si andas por ahí operativo. Sí, estoy aquí, pero necesito un segundo, compañeros. Lo dicho, que como sabemos que estás un poco en multifunción, no te preocupes. Así que, bueno, por lo menos la entrada, vamos a contar esto como presentación oficial de Erlans también. Y en el momento que esté operativo, pues dejamos que se explaye. Y se le ha oído, cuenta como saludo. Sí, eso es. Con que se le haya escuchado, cuenta como presentación oficial. Son sus primeras palabras de la temporada 2025. Vamos a ir entrando un poquito en materia. Un poco siguiendo lo que sería el formato de nuestros programas el año pasado. Así que me gustaría pediros, aunque sea así un poco en líneas generales, pues un poco conclusiones o que, más que conclusiones, igual conjeturas, qué es lo que os gustaría ver, qué es lo que pensáis que hemos visto en estos test, cuando sabemos que los tiempos son totalmente irrelevantes. O sea, el hecho de ver a Albon primero en la tabla de tiempos, pues no significa, como digo, pues que Williams vaya a estar ahí en el top, que Albon vaya a ser campeón del mundo, así como en su momento también lo ha estado Antonelli, etcétera. Es decir, hay mucho baile. Los equipos están haciendo muchas pruebas a nivel de cargas de combustible, pruebas aerodinámicas, etcétera. Pero a partir de ahí, pues eso, saber un poquito qué es lo que pensáis, qué es lo que esperáis de este inicio de temporada que vamos a tener en Australia. Voy a ser yo el que abra la veda en ese aspecto. Porque, a ver, una de las cosas características, o como digo, es un poco lo locos que han sido, por decirlo de alguna forma, y la cantidad de anécdotas que nos han dejado. También comentar que no solamente ha habido pruebas dentro del asfalto, sino que también ha habido pruebas fuera del asfalto, a nivel de la FOM, a nivel de realización, grafismos, a nivel de drones, que estarían probando también para nuevos planos de cámara en la realización. Ha habido muchas pruebas de todo. Pero lo que es, centrándonos en los coches, lo que decía un poco al principio, a mí la sensación que me ha dado, y una de las cosas que se ha comentado, es que pues de repente despuntaba el Mercedes y parecía que Mercedes iba a ser campeón del mundo. Ya sabéis cómo es un poco también el mundo de la Fórmula 1. Ha habido momentos en los que se ha visto a Mercedes muy fuerte, ha habido momentos en los que se ha visto a Ferrari muy fuerte, ha habido momentos en los que a McLaren se le ha visto muy fuerte en la línea de cómo terminó 2024, ha habido momentos en los que a Red Bull también se les ha visto fuertes, pero así como se les ha visto fuertes, ha habido momentos en los que también se han deshinchado. En el caso de Red Bull, por ejemplo, también hemos visto momentos en los test, no recuerdo si fue a lo largo del segundo día de test, por ejemplo, en el que probaron diferentes configuraciones en el coche y así como en un principio parecía que el coche iba bien, luego con esa nueva configuración, bien a nivel aerodinámico o lo que fuera, veíamos que Verstappen, por ejemplo, se tenía que pegar mucho con el volante a la hora de meterse en las curvas, etcétera, incluso de llegar a hacer algún comentario o gestos con la cabeza de decir, este coche no entra en las curvas. Con lo cual, claro, lo que digo, es difícil sacar conclusiones en ese aspecto. Mercedes, lo mismo, ha habido momentos en los que hemos visto una Mercedes muy fuerte, o bien a nivel de tiempos o a nivel de
paso por curva, velocidades, etcétera, se les ha podido ver con mucho rendimiento, pero también ha habido momentos en los que ha pecado o ha dejado entrever problemas como los que tenía el año pasado, que si no hacía frío no rendía tan bien. Recordad que el año pasado Mercedes, sobre todo, donde predominaba eran circuitos en los que hacía frío o la temperatura de la pista era baja. Cuando la cosa estaba un poco más caliente a nivel de temperatura ambiente, temperatura de pista, etcétera, Mercedes ya no brillaba tanto. Ferrari un poco lo mismo, además en el caso de Ferrari, bueno, al igual que en el caso de Mercedes, por ejemplo, con el nuevo rookie, con Antonelli. En el caso de Ferrari no tenemos a un rookie, pero tenemos a un Hamilton que tiene que adaptarse a ese nuevo coche, con lo cual pues ese también es un punto a tener en cuenta. Así también en Red Bull, con Liam Lawson. Los únicos que se mantienen en la dupla serían Norris y Piastri en McLaren. Y en ese aspecto a McLaren se le ha visto también a priori muy en la línea de cómo terminaron el año pasado, como a priori el equipo más fuerte. Es decir, por lo que hemos podido ver, y luego también, por ejemplo, iremos desgranando todo esto a lo largo del programa, compañeros, y como digo, en el momento de pasaros el turno, ya podéis ir poniendo vosotros la puntilla que queráis. Se ha visto que a priori, tal y como va a empezar esta temporada, es con los 4 equipos top, McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Se cree que McLaren sigue siendo el equipo más fuerte. Por detrás ya habría un poco de dudas, por decirlo de alguna forma. Entre Red Bull, Ferrari y Mercedes, como que puede estar uno por delante, si no es uno es el otro. No estaría tan claro, pero se ve que esos 4 equipos son los que estarían en la parte más alta pegándose entre ellos. Es decir, que podríamos tener 8 pilotos pegándose por victorias o incluso en un momento dado por el título mundial. Por detrás de ellos, la zona media estaría todavía muy apretada, tal y como terminó la temporada pasada. De hecho, por declaraciones que hizo Fernando Alonso, no recuerdo qué día exactamente, en lo que se refiere a Aston Martin, y esto es algo para que Erlans también luego, si quiere, pues lo desgrane en su sección de Aston Martin para darle inicio, darle inauguración en esta temporada 2025. El coche estaría algo mejor de cómo terminó el año pasado. Tiene cosas muy positivas, aunque sigue teniendo otras cosas negativas que todavía habría que solucionar, pero sí que habrían mejorado ligeramente. La zona media va a estar muy apretada, tal vez más de cómo estaba la temporada pasada, y de hecho una de las cosas que decía Alonso es que para que Aston Martin pudiera llegar a los puntos tendrían que hacer fines de semana perfectos. Parece que Williams, por ejemplo, habría dado un pasito adelante, digamos en velocidad a una vuelta, o sea, lo que sería velocidad de clasificación. Las tandas largas de simulación de carrera parece ser que también las han controlado bastante bien, pero sobre todo se ha visto a un Williams, o se ha insinuado un Williams mucho más fuerte a una vuelta. A partir de ahí, pues bueno, seguimos teniendo, por ejemplo, a un Haas en el que se tienen que aclimatar con sus 2 nuevos pilotos, Ocon por un lado y Berman por otro. Alpine parece que estaría un poquito más fuerte que como estaba el año pasado. Alpine, que también estrena dupla de pilotos, mantiene a Gasly, y el otro piloto, que además estaría un poco en duda ya desde inicios de año, sería Doohan. Es decir, hay muchos pilotos, hay muchos rookies que tienen que ir aclimatándose, o que estos test les han venido muy bien en ese aspecto para ir adaptándose al coche. Decía lo de los test alocados, y ya con esto os voy dejando a vosotros que os vayáis explayando un poco también, compañeros, que no quiero hacerme aquí un monólogo yo solo, porque en estos test en Bahrein, a ser lo que es Bahrein y con las temperaturas a las que nos tienen acostumbrados, hemos visto unos test bastante fríos. Además, los propios equipos estando allí se han quejado de mucho frío, temperaturas bajas, mucho viento, incluso lluvia. Por eso comentaba que por primera vez en la historia un equipo ha rodado con neumáticos intermedios en Bahrein, que si no recuerdo mal fue el equipo Haas. Más allá de luego cosas que hemos visto, pues como por ejemplo apagones en mitad de sesión, apagones que perjudicaron sobre todo más a Aston Martin, o banderas amarillas o rojas de repente por un autobús que se colaba en pista. Una cosa como muy loca, como muy surrealista. Pero de aquí, una vez que terminan los tests, 2 semanas y se abrirá el fuego real en Australia. Lo que me gustaría saber, compañeros, como os decía, es un poco eso. ¿Cuáles son las conjeturas que hacéis vosotros, o cómo creéis vosotros que pueden estar las cosas de cara a esa primera carrera en Australia?
un poco todo esto, como digo, para que ya os explayéis vosotros. Bueno, yo al final, tras los 3 días de test, sí que creo que tampoco, yo creo que nunca nadie tiene muy claro cuánto hay de real y cuánto hay de sandbagging, es decir, de hacer tus tiempos, pues sin buscar un tiempo rápido, pero igual tampoco lo necesitas. Yo entiendo cuando tú pones una parrilla, unos tests o bueno, unos tests no, unos antenas, la parafina y todo el Cristo, se le igual a 250 que a 300 que a 310. Entonces no creo que nadie se haya molestado en buscar quizás un mejor tiempo, sabiendo que el clima ha sido raro, que ha habido como cosas extrañas, que estaba también el circuito en invierno, bueno, en pretemporada y estas cosas. Pero bueno, por lo visto, yo creo que es un poco parecido al final a lo que dije todo el año pasado. Hay muchos coches que son bastante parecidos a lo que acabamos viendo a final de la temporada pasada. No creo que a partir de España, no sé cuándo cae exactamente España, pero os imagino que a partir de junio, julio, muy seguramente los coches que veamos sean ya solo adaptaciones para cada circuito. Y bueno, se ve yo creo un poquito el cambio de tendencia que ya veíamos el año pasado. McLaren acaba los tests siendo primera, lo cual no sé si es bueno o es malo. Quiero decir, para la Fórmula 1 es bueno que esté, pero yo supongo que ya tendrán un poquito más de presión quizás de lo que podían tener el año pasado, pero tampoco se han molestado en hacer tiempos muy buenos. Han hecho algo de simulación de carrera, aunque simulaciones de carrera es algo que no ha hecho ningún equipo, entiendo, porque si vas a pasarte dentro de 2 meses otra vez por Bahrein, que te va a cambiar el clima, bueno, el tiempo, pues para qué ponerte ahora a sacar muchos datos que igual tampoco necesitas. Pero bueno, o sea, en líneas generales, yo creo que McLaren bien. Detrás, un poco lo que tú decías, está Red Bull, Ferrari, Mercedes. Depende exactamente a quién consultes o lo que leas, te dan el orden diferente. Yo, por ejemplo, tengo delante Motorsport y me da segundo Red Bull, tercero Ferrari, cuarto Mercedes. Y luego, sin embargo, de Race, que es otro medio importante, me da primero McLaren, segundo Mercedes, tercero Ferrari, cuarto Red Bull. Quiere decir que parece ser que tampoco va a estar muy claro. Red Bull sí que es cierto también que por lo que le escuchaba a Albert Fábrega, lleva un coche, lleva a los tests un coche muy parecido al que llevaba del año pasado. Lo cual o bien es que han decidido no desarrollar mucho y dar todas las horas de túnel de viento y tasas de desarrollo al coche el año que viene, o que a partir de España, como suele ocurrir, metan el coche de 2025. Veremos, no lo sé, pero yo creo que lo importante que va a tener en el fondo estos 3 equipos es probar al segundo piloto. Andrea Kimi para el caso de Mercedes, cosa que yo un poco ya le defendí el año pasado y dije que me parecía algo inteligente. Año de transición, te da exactamente igual, un poquito como quedes, sabiendo que el año que viene tienes coche y motor nuevo. Creo que es importante dejarle a Andrea Kimi que se desarrolle. O sea, un día tiene que dejar el coche en un muro, pues que lo deje. Ya tienes a Russell, que en teoría te debería ir dando de manera consistente los puntos. Dejarle que crezca. Y al final, pues oye, que vaya aprendiendo sin la presión de estar en un coche malo y con un coche que probablemente se conduzca bien. Que veremos a ver si, por ejemplo, pilotos como Berman son capaces de pasar de un Ferrari, que es un coche que se conduce bien, a temporada completa en un Haas, con lo que ello conlleva. Pues McLaren, de todas maneras, el Piastri Norris ver que tienen, algo que ya dije toda la temporada pasada. Al final creo que Ferrari Hamilton, pues bueno, pinta a priori interesante. Uno de los mejores pilotos de la década y media, por mucho que haya gente en España a quien le moleste. Se va a la mejor escudería. Me va a tocar defender a un inglés durante toda la temporada. Eso va a ser una cosa bastante dura, pero bueno, veremos qué podemos. Pero va a ser interesante. Un piloto en final de su carrera, un piloto que parece que se le había olvidado conducir, un piloto que necesita que todo esté en su sitio, rodeado de ingenieros italianos que, bueno, bastante saben dónde está cada cosa y a veces se les olvida. Y va a ser interesante, bueno, sí. Va a ser una mezcla interesante de ver ahí qué nos ocurre. Y Red Bull, pues bueno, tiene a Isaac a
¿A quién es a quien había subido? Es que estoy pensando en Hadjar, pero Hadjar es el de Racing Bulls. Lawson. Lawson, eso es el que estaría en Red Bull. Lawson, bueno, en teoría debería de ser mejor que Sergio Pérez. El problema es cómo siga exactamente igual Red Bull. Después de haber echado a un piloto porque no valía, pones a otro, un chaval, su primer año en Red Bull, sus primeras carreras, pues bueno, veremos. Interesante, desde luego, saber qué va a hacer Marco en el momento que Liam Lawson pues no sea capaz de sacar las cosas. Y siguiendo un poquito en línea, pues oye, sigo más o menos lo que yo creo, sigo el orden de Motorsport. Alpine Williams Alpine, bueno, pues Williams tiene el problema, lo que yo creo que es de presupuesto. Ya llevan diciendo que los topetazos de Colapinto, Sargent, Albon y todo el Cristo pasado les está afectando al dinero que tienen para este año, pero al menos tienen piloto, que es Carlos. Ahora bien, ¿es suficiente un piloto para sacarte algo más de un coche? Es un coche que, igual que el año pasado, de vez en cuando es rápido una vuelta, pero ¿de qué te sirve hacer en una clasificación si luego no tienes ritmo en carrera y acabas octavo o noveno? Bueno, si acabas noveno está bien, son 4 puntitos, son unos puntitos que te llevas, más ya como acabes décimo o el 11, que te sirve de más bien poco. Pero bueno, creo que pinta interesante verlo, pero en general yo creo que los tests para ellas pueden ser un poquito un espejismo. Puede ser el aquí estamos, mirad qué bonito es nuestro coche, necesitamos patrocinadores, queremos dinero. Porque es lo de todos los años. Es un equipo con poquita pegatina y Williams no es Ferrari. Ferrari te puede poner una pegatina solo y cobrarte 300 millones, que es una ventaja que algunas marcas tienen y otras no. Veremos a ver, sobre todo porque no sé yo el fondo de inversión lo que estará dispuesto a quemar en Fórmula 1 si no entra nadie que lo quiera comprar. Pero bueno, eso supongo que eso se irá viendo la temporada, quizás 2026 sigamos como está ahora. Y por otro lado, Alpine tiene algo bueno y algo malo. Es que parece que es mejor que el año pasado. Se ha quitado el peso. En principio no creo que se centren mucho en este año. Se centrarán más el año que viene con todo nuevo. Este año es el de colocación del motor Mercedes, que se me hace extrañísimo decir Alpine y saber que no lleva motor Renault y que es medio alemán. Pero bueno, aquí si ganas carreras todo eso se olvida. Y tiene el problema de un señor que se llama Flavio, se apellida Briatore, otro señor que se llama Jack, se apellida Duhan, otro que se llama Franco y se apellida Colapinto. Porque Alpine puso dinero hace años en Jack. Jack a mí no me parece un mal piloto, lo que le he seguido en Fórmula 2. A ver, tampoco parece un super talento, un super clase, pues tampoco parece malo. Franco Colapinto creo que no tiene ningún tipo de nivel Fórmula 1, pero a Flavio Briatore, por lo que sea, le gusta, por lo que sea, te atrae patrocinadores y creo que al final Jack Duhan va a tener que hacer muy buenas carreras, pero quizás eso en algún momento te obligue a arriesgar y acabar dejando el coche en el muro. Y creo que si bajan a Duhan para poner a Colapinto, creo que puede ser un tiro en el pie. Pero bueno, también supongo que serán un equipo francés con un director italiano. Aplica lo mismo que Ferrari. Tengo curiosidad por verles todo el año. Sobre todo también como los resultados no vayan saliendo. Y luego pues ya tenemos un poquito la triada del mal. Aston Martin, pues voy a dejar un poquito que sea Erlange el que dé el punto positivo. El que dé un poquito las cosas. Pero en general, desastroso. No hay mejora. Hoy es el día 1 de Adrian Newey, pero entiendo que tiene mucho trabajo. Tiene mucho trabajo por delante. Es un coche, o sea, no es derivado del 2024. El Aston Martin es coche nuevo y funciona exactamente igual de mal que funcionaba el otro. Hay algo ahí que está fallando. Hay algo ahí. No sé exactamente si podrán mejorar o si no, pero creo que hay cosas que trabajar. Y bueno, no sé, iremos viendo otra temporada, pero también esperanzas para 2026 directamente. Creo que es un año en el que tienes que estar, pero sin mucho entusiasmo. Y por otro lado, pues que Haas, Racing Bulls y Sauber, sinceramente, nada que comentar. Sauber el año que viene será Audi,
ellos mismos ya saben que han tirado 2 años para el año que viene tener un coche top. Racing Bulls, pues es que es el equipo B de Red Bull. Si vales, te suben, y si no, pues te tiran y ya está. O sea, tampoco le veo mucho más que comentar. Y Haas, pues es que no lo sé. Creo que se ha quitado algo de sobrepeso que llevaba el año pasado. Es que al final es un equipo que lleva casi 10 años igual. O sea, pues ahí ese es su nivel. A veces te empieza bien, luego acaba mal. Tiene la tendencia de comprar toda la pieza que pueden y más. Así que, pues no lo sé. Veremos a ver, pero entiendo que estará por ahí. Sin puntos, igual algún día tiene suerte y se te mete en octavos o novenos. Pero no sé, quiero decir, equipo promedio de lo que ha sido Haas los últimos 10 años. Yo, compañeros, que estoy aquí, ya sabéis cómo estoy, entre pausas y pausas. He estado escuchando a Iker y la verdad que no tengo mucho más que añadir, porque la verdad que ha hecho un análisis bastante completo de la situación ahora mismo, un buen análisis. Pero bueno, es que no hay mucho más. O sea, la situación que hemos tenido en estos días de test han sido raros. Han sido una climatología que nadie se esperaba. Por lo que decían, no es reflejo de gran cosa, porque dicen que técnicamente, además, cuando hagan la carrera en Bahrein, tampoco se va a parecer nada a la climatología que hemos tenido hoy. Entonces, como que ha sido un poco pues para hacer lo que se pueda, pero que sí, que realmente la sensación es esta, que McLaren va primero, detrás Red Bull, tercero sería Ferrari, y luego cuartos ya estaría Mercedes, pero ya hay un poco en la duda entre Red Bull, Ferrari y Mercedes. Puede haber ciertos cambios de movimiento según la situación. Lo que sí me ha sorprendido es lo de Alpine, que supuestamente lo ponen a mitad de parrilla. Aston Martin, pues bueno, pues si consigue estar en la zona de puntos es un logro, según dicen, así que eso es bastante resumen de cómo están. Buena cagada también con la estrategia de pilotos del último día. Y bueno, pues un poco también, no sé si es un poco campaña de lo que han hecho porque está Sainz, pero Williams tiene pinta de que ha pegado un buen salto hacia adelante. Y lo ponen como sexto de este equipo. Que bueno, veamos si es así. Pero la verdad que no tengo mucho más que añadir respecto a lo que ha dicho Iker. No, que al final, en este caso sí que es cierto que lo de Aston Martin poniendo a un piloto enfermo, o no en sus mejores condiciones, a probar un coche, sí que creo que indica que hay algo raro. Porque si no en condiciones normales, yo creo que no pones a un piloto enfermo o no en sus mejores condiciones a conducir un Fórmula 1, porque tampoco es una cosa muy segura. Quiero decir, poner un tío a 300 que pueda tener algún problema y sufrir cualquier incidente o lo que sea, no es bueno. También entiendo que Stroll llega donde llega. Es el hijo del jefe, como hemos dicho siempre. Pero bueno, creo que eso es indicativo de que las cosas no van bien. Pero también creo que eso es algo que les afectó a los dos pilotos. Lo cual igual tampoco habla muy bien de la escudería en general. O al menos estos días de test. Pero sí que es cierto que al final vas a tener unas condiciones tan raras en 2 meses que tampoco sé lo que te sirve hacer unos tests en Bahrein. Bueno, más allá del dinero, claro. Bueno, y hablando precisamente de Aston Martin, en este caso en concreto, pues por ir analizando ya algunos puntos en detalle. Es ese día en el que suben a Alonso estando enfermo a hacer las pruebas en el coche, porque Stroll, a su vez, también se encuentra indispuesto, no se ve en condiciones de hacer los test esa última jornada y le piden a Alonso que se suba. Quiere decir, por lo que dices tú, ¿no? De que no habla muy bien del equipo el hecho de que subas a ese piloto. A ver, yo entiendo por una parte que si se encuentra en condiciones mínimas como para poder hacer los test, que le quieras dar esas horas, ese rodaje o esos kilómetros a uno de los pilotos titulares, pero coño, yo creo que lo pensamos todos. Estaba Drugovic, ¿no? O sea, quiere decir que es tu tercer piloto. Si ninguno de los dos está en condiciones, ¿no? ¿Por qué no subes a Drugovic en este caso? Yo al menos lo pensé. O sea, quiere decir, oye, para eso está también el tercer piloto y encima está ahí en Bahrein. Que luego puede haber otras causas. Pero sí, no sé, a mí también me pareció extraño que incluso aun con todo, pues, y además eso, no estando Alonso en su 100%, decidieran subirle a él para que de hecho hiciera todo el día, toda la jornada de test del viernes. Bueno, yo en este caso lo de no poner a Drugovic, primero tampoco sabemos si tenía hecho el asiento, que a lo mejor estaba ahí porque tiene que estar, pero tampoco tienes el asiento.
Y al final de estos días de test, que yo creo que es para poner el coche a punto, yo creo que te da igual o prefieres hacerlo con los pilotos que lo van a conducir, no tanto con un tercer piloto, que igual también, obviamente el tercer piloto ha probado los coches de otros años y lo sabemos, los ha probado en los TS, Filming Days y todos estos rollos. Pero claro, igual también él te dice, está muy bien, luego lo cogen los otros dos pilotos y dice, pues me gustaba más de otra manera. Entonces entiendo que igual por eso, en estos tests de pretemporada, has preferido hacerlo así. También el problema es que como cada vez hay menos test y le estás quitando cada vez más importancia a estos propios 3 días, más allá de sacarte la decoración y 4 cosas más, pues ya igual también dices, pues total, para estos 3 días que me sirven de poco y nada, si el piloto puede que conduzca, aunque no sea lo más prudente, y si no puede, pues ya está, nos paseamos y punto. Sí, por eso digo que en ese aspecto, o sea, como bien dices, que igual por el hecho de querer darle ese rodaje a los pilotos titulares, oye, más allá, pues igual el hecho de que Drugovich pues no tuviera el asiento hecho, o que por A o por B, al final pues haya un piloto entiende las cosas de una forma, otro piloto de otra. Pero no sé, sí que me pareció curioso y desde luego, a ver, no fue la mejor forma de terminar los test, por eso, porque no tienes a un piloto que esté en plenas facultades para poder llevar el coche a donde quieras llevarlo. Y eso, y por otro lado también lo que decía Erlange, de que no sabía si era por Carlos Sainz o qué, lo de que ponían a Williams quinto o sexto, depende de cómo lo veamos. A ver, yo creo que es lo de siempre, o es lo que hemos dicho todo el programa. Una cosa es el test y otra cosa va a ser Australia. Pero yo creo que también Williams se acaba de encontrar con que ya no tiene medio piloto, tiene piloto y medio. En el fondo, Carlos no es ingeniero, pero tras 5 años en Ferrari, algo de conocimiento igual se ha podido llevar, que se pueda un poquito aplicar en el Williams. No probablemente decir, pues la violeta de dirección tiene que estar a estos grados porque hace tal, o la suspensión tal, porque tal, pero igual sí que es capaz de, a través de sensaciones con los ingenieros, que estos puedan trabajar algo. Entonces, igual un pelín se puede ver ahí. Y leches, cuando tú has estado 5 años conduciendo para Ferrari, es que algo bueno debes de ser. Y Albon, pues a ver, quiero decir, es un piloto normalito. Yo ya hubiera dicho el año pasado que me lo hubiera cargado por Pérez, creo que dije, que me parecía que era una mejora de Pérez por Albon, sobre todo en dinero y patrocinadores. Pero bueno, no todo el mundo tiene la misma visión de negocio que tengo yo. Y bueno, supongo que en Tesla lo han hecho bien, veremos en carrera. Bueno, modesto Iker, como siempre. A ver, por el caso de Williams, más allá de la llegada de Sainz, la adaptación del piloto, la dupla con Albon, a ver, a Albon sí es verdad que le van manteniendo ahí. No es que esté teniendo los mejores resultados del mundo, pero bueno, al menos no está siendo un Sargent, ¿no? O un Colapinto también en su momento, que oye, pues igual es a nivel de accidentes, etcétera. Sí es verdad, yo por lo que he leído, escuchado, además también se ha comentado estos días durante los test, Williams, dentro de sus problemas de presupuesto y de toda la vaina que han tenido de por medio, y al final toda esa situación que les ha llevado a ser el farolillo rojo, con la llegada de Sainz y también con la llegada, desde que está James Bowles al mando del equipo, ha ido llegando algún patrocinio nuevo y bueno, la inyección económica que tiene el equipo este año es, dentro de su situación, como digo, pero mejor que la del año pasado, a nivel de sponsors. De hecho, yo creo que se puede ver alguna pegatina nueva que el año pasado no estaba. Entonces, de ahí, pues bueno, han podido igual sacar algo de rendimiento. La llegada de Sainz, coincido con Iker, a ver, al final eso es, o sea, quiero decir, igual no eres o sea, no eres ingeniero ni mucho menos, y no eres el que mejor entiende el coche de la parrilla, ¿no? Pero al haber estado 5 años en Ferrari, o sea, eso es, algo se le habrá pegado al muchacho. Al final, se han tirado por él, pues también es por ser uno de los pilotos más experimentados de la parrilla. Entonces, de ahí, pues bueno, también en lo que Sainz se vaya adaptando al coche, pues vamos a ver qué rendimiento pueden ir teniendo o dónde pueden estar poniendo al equipo. A ver, lo que se ha comentado, eso de que, como decía, ¿no?, que hemos visto a Williams en el top de los tiempos en algún momento en los test, el hecho de que estén arriba. Lo que decía Iker, si estás arriba, pero a una vuelta, es decir, en clasificación lo haces de puta madre, después en carrera acabas pues noveno, décimo o de ahí para atrás, pues bueno, vale, que terminar noveno ya estás en los puntos, pero no es lo que quieres tampoco. Al final es un equilibrio entre lo bien que vayas en clasificación y así en carrera.
no les veo en el top, ni mucho menos. Que sean el sexto equipo, es decir, estar ahí a mitad de parrilla en comparación al año pasado, que fueron novenos, décimos, creo que habría que verlo, es decir, teniendo en cuenta que son test y hay que tener los pies en el suelo, ver cómo llegan a la primera carrera y ver realmente cuál es el rendimiento que tienen, porque es que aquí lo que digo, al final pueden influir muchas cosas, cargas de combustible, el tipo de pruebas que está haciendo uno u otro, pero creo que sí que va a ser interesante eso, ver ese progreso, ese desarrollo de Sainz en las primeras carreras, por ver realmente cómo se puede aclimatar al coche y ver dónde está ese coche realmente. Hombre, es una buena forma de ver. O sea, nada mejor que un coche que está por debajo de tus habilidades para confirmar cómo de buen piloto eres. En ese sentido, vamos a ver a Sainz sufriendo y luchando. Entonces, ahí sí que por lo menos él podrá lucirse dentro de su alcance, pero ahí se podrá ver. Si el coche da, claro, si el coche de repente peta el motor, no, pero quiere decir que si está peleando para estar noveno, décimo, no es como estar por un tercero, segundo o primer puesto, que igual en ese aspecto es una batalla más limpia, ¿no? Aquí es como más en el barro. Entonces ahí, pues bueno, por lo menos puede aprovechar y lucirse. Él sabe, en principio, él tiene que estar por encima del coche y de su compañero. O sea, yo diría que es uno de los pilotos que está sobrecualificado para la escudería en la que está. Es cierto, está sobrecualificado. También es cierto que igual el resto de equipos para lo que estaba cualificado tampoco le querían. Así que igual está sobrecualificado o igual no. Sí. Bueno, pero eso también puede ser circunstancial. Al final, por ejemplo, yo he estado leyendo que Mercedes tenía bastante fichado a Kimi Antonelli y que aunque no estaba, digamos, todo pensado con respecto a que se fuese Hamilton, sí que no querían que les pasase un Verstappen 2.0 y se les fuese de las manos. Y querían apostar todo esta vez a Kimi. O sea, que decir, Mercedes estaba con los ojos ya en otra persona. Red Bull, pues la verdad que Red Bull sí que podría haberlo hecho, porque yo antes de meter a alguien a un novato de su escuela, hubiese metido a Sainz y al novato lo hubiese metido en la cantera de Red Bull. ¿Cómo se llama? RB Visa Casab, ¿no? No me acuerdo ya del nombre. Sí. Sí. Bueno, ahora Red Bull Fórmula 1. Bueno, como sea, sí. El Red Bull de abajo. Hubiese sacado de ahí a uno de esos dos y hubiese metido a Sainz. O sea, prefiero eso a que hubiesen subido a Tsunoda y hubiese... O sea, para mí había que echar uno de RB y Sainz hubiese ido a Red Bull. Un año o dos y entonces lo subías. Pero bueno, han decidido hacer esto, ya sabéis cómo son Red Bull. Ahora meten a un novato, lo machacan, como no aguante la presión, pues en una o dos le vuelven a agachar a darle la patada y volverán a buscar a otro. O sea, pero así. Es que, otra vez esto vuelve a ser el mismo día de la marmota de la temporada del año pasado. Por lo que fuera, no la han querido. Y ya acaban Williams, que veremos si es un salto atrás para ir uno más adelante o es un salto atrás para quedarte atrás. O sea, eso es una cosa que no sabemos, iremos viendo toda la temporada. Pero bueno, es una cuestión, está ahí, pero al menos sí que creo que Williams le va a venir bien. O al menos le puede venir bien un tío que sabes que es un buen piloto, que el año pasado lo hizo muy bien, tiene muy buenos resultados, es un poco soso, pero bueno, conducir sabe, datos sabe dar y oye, que ayude a Williams todo lo posible ahora y con el desarrollo del coche el año que viene, va a ser bueno, esté él o no esté él, porque si a mitad de temporada sabemos que se va a otro equipo, no creo que Williams la parte de las direcciones técnicas, porque todo lo que te pueda aportar, eso que te va a aportar, eso que va a estar bien. Vale, mira, un poco tirando por esta línea, compañeros, ya abriremos algún que otro melón respecto a lo que estáis hablando, por ejemplo, el tema de pilotos, por pilotos rookies con compañeros ya sentados en el equipo, porque por ahí me gustaría sacar un poco el tema y puede haber cosas interesantes, ¿no? Pues por ejemplo, precisamente lo que hablamos, Sainz, Albon, creo que ha sido Orlando el que ha dicho que debería de estar por encima del coche y por encima del otro piloto, de Albon. Precisamente yo creo que ahí va a estar una de las cosas interesantes, por eso digo que por ahí podemos sacar el tema, bien Hamilton-Leclerc, por ejemplo, porque hay también la batalla entre ellos dos, sabiéndonos un poco de lo que es el tema de los tests, rendimientos, etcétera, pero puede estar interesante con un Hamilton aclimatándose al equipo, al coche, etcétera, y un Leclerc ya
consolidado en Ferrari. La dupla de Verstappen y Lawson ni la saco a colación porque sabemos que, a ver, lo suyo es que Verstappen esté muy por delante, vamos. Y de hecho, ya hay apuestas y cosas por ahí. Marcan en qué punto de la temporada o en qué carrera en concreto Lawson podría estar ya fuera del equipo. Que por ahí también puede estar la cosa interesante. Lo que os iba a comentar, compañeros, es al hilo un poco de todo lo que estáis hablando, desarrollo en los equipos. Antes de salirnos del tema en sí de los test y este tipo de cosas, me gustaría comentar algunos cambios, de hecho, de normativa. Dentro de los pocos cambios que hay para este año, antes de la transición de 2026, algunos cambios que introducen ya desde principios de temporada en la normativa a nivel técnico, por ejemplo, y otros cambios que, como anticipaba también al principio, se introducirán a partir del Gran Premio de España, que si estoy viendo bien el calendario ahora mismo, la carrera de España sería el 1 de junio. Ese último fin de semana entre mayo y primeros de junio. A partir de esa carrera introducirían otra serie de cambios en la normativa, que un poco lo que decía, ¿no? ¿Por qué no metes esto ya directamente desde el inicio y esperas a España para ello? Bueno, primero, por un lado, el peso mínimo de los coches con los pilotos. Muchas de las cosas las voy a leer textualmente porque no quiero meter la pata con los datos, con las cifras, etcétera. Y a partir de aquí, como digo, pues comentar un poco vuestras opiniones de cómo creéis igual que pueden afectar este tipo de cambios o este tipo de cosas. El peso mínimo, como decía, permitido del piloto pasa de 80 kilos a 82 y se eleva por ello también el peso mínimo del coche de 798 a 800 kilos. El sistema de refrigeración también varía. De hecho, por lo que estoy mirando por aquí, aumentaría en 5 kilos el peso del coche. Cambios en el DRS, en este caso en el alerón trasero, además, a raíz de algo que vimos el año pasado con McLaren en su alerón trasero, en su DRS, sobre todo en el Gran Premio de Azerbaiyán, que fue donde saltó la liebre. No sé si recordáis, compañeros, que incluso sin abrir el DRS, la flexibilidad del alerón trasero hacía que se abriera como una especie de ranura que simulaba un mini DRS. Por ello, cambia la normativa respecto a lo que es el alerón trasero. El hueco en la ranura del DRS del alerón trasero será ligeramente más pequeño, lo que significa que habrá un poco menos de potencia para ayudar a los pilotos a adelantarse entre sí. Es decir, que el hueco del DRS se reduce y, como digo, la rigidez del alerón trasero también. Desaparece el punto por la vuelta rápida que se conseguía hasta ahora. Luego, más allá de esto, de detalles que no son tan técnicos y que no influyen al rendimiento del coche, pues bueno, se regula también la aparición de jóvenes pilotos en los tests. Digamos que obligan a los equipos a que en ciertos tests pues tenga que haber rookies o jóvenes pilotos de la escudería. Las pruebas o tests que pueden hacer los equipos a lo largo de la temporada también se ven afectados, también se reducen. Hay también ciertos cambios en el caso de que no se pueda celebrar una clasificación. Tirarían, si no he leído mal, por la clasificación del propio campeonato de pilotos, en el caso, como digo, de que no se pudiera celebrar una clasificación. Y a la hora de un inicio de carrera, para evitar esos momentos en los que hemos visto que un coche se quedaba fuera o un coche no podía tomar partido en la salida y ese hueco en la parrilla quedaba vacío, dejando un espacio amplio, ¿no?, entre coches. Eso también cambia porque si un vehículo se retirase o no pudiese competir dando el aviso 75 minutos antes de la salida, al menos, de la carrera, ese hueco no quedaría vacío, sino que el resto de coches hacia atrás avanzaría en ese espacio, para que, digamos, la cosa esté más ordenada. Lo nuevo que implementarían a partir del Gran Premio de España, y que también trajo mucha cola el año pasado, es el nivel de flexibilidad o rigidez, se mide por donde se quiera, del alerón delantero en los vehículos. Ahí la cosa también cambia, porque van a permitir menos flexibilidad o que esos alerones se muevan menos en el momento que están en movimiento, en las rectas, a alta velocidad. Hay una cosa que no cambia en estos test y es que los test se siguen haciendo en parado. Hacerlos en el movimiento, la verdad es que sería complicado, pero claro, no es lo mismo cómo se comporta un alerón estando en parado o yendo a 320 km por hora, por ejemplo. En este caso, a partir de España, lo que implementan es que los alerones delanteros solo podrán flexar, leo textualmente en este caso, un máximo de 2 milímetros en la parte interna. Ahora mismo se permitían 3 milímetros y 10 milímetros en la parte externa, que hasta ahora se permitían 15. Como digo, esto cambiaría a partir de España. Veremos cuánto es lo que afecta a los equipos o no.
Pero también una cosa interesante, lo que decía, pues que esperen hasta España para introducir este cambio y no lo introduzcan desde el principio como se introduce en el resto. Y ver sobre todo cómo puede afectar todo ello. Respecto a esto es a lo que me gustaría saber un poquito vuestra opinión, compañeros. Bueno, más vale tarde que nunca. Ah, sí, eso sí, desde luego. Pero vamos, O sea, ¿qué te costó? o sea, la Fórmula 1 siempre es experta en dejarlo todo para un poco más adelante en vez de poner las cosas de principio. No sea que si había algo ilegal, un equipo no pueda sacar ventaja. Entonces, bueno, pues supongo que lo deciden ya para España, que es donde en teoría debería llegar esta quizás última gran actualización. Pues bueno, mira, entiendo que hayas dicho, pues lo dejamos para un poco más adelante, sobre todo el tema de la flexibilidad, que es de lo que el año pasado ya se echaban las culpas, este año pues también se las están echando, todo sigue igual, nada nuevo. Y la parte del DRS, pues a ver, yo como persona no ingeniera, que no tiene ni idea de cómo funcionan estas cosas, pues bueno, no sé, lo mismo no afecta o lo mismo afecta y vemos aún menos adelantamientos. Pero bueno, no sé, supongo que es una cosa que tendremos que ver cómo funcionan. Y el resto, pues bueno, oye, que si alguna me parece interesante, sobre todo el tema del piloto, vamos, de que si un piloto no puede salir, el resto avance en posición, o sea, me parece bastante lógica y bastante sensata. Las otras, bueno, pues técnicas, no sé si en el día a día o en la hora de la verdad se notan, pero bueno, mira, oye, pues sabemos cuáles son los cambios, los tenemos y pues ya está. Pero en el que más afecta, que yo creo que es el de la flexibilidad, como vale tarde que nunca. Sí, es que ahí está un poco la cosa, ¿no? Por eso digo que te cuesta meter todos esos cambios, ya que cambias la normativa y afectas a la flexibilidad del alerón trasero, el DRS, etcétera, porque no va a hacerlo del alerón delantero también de la misma y no esperar al Gran Premio de España. O sea, es la típica cosa que una vez llegado el Gran Premio de España y con este cambio, según, porque puede ser algo que no afecte en absolutamente nada y todos los equipos sigan yendo igual, o que de repente, oye, la cosa se descoloque un poco y un equipo que igual estaba tercero o cuarto, de repente se te planta ahí segundo primero, o sea, es decir, puede hacer o que nos echemos las manos a la cabeza o que digamos, pues como si no hubiera pasado nada. Sí, pues que yo creo que este tema es una cosa que ya veremos cuando lo veamos si afecta o no, porque al final, como han sido un poco guerras internas de todos los equipos durante la temporada pasada, pero en el fondo porque todos sabían que se estaban jugando un mundial, pues yo creo que eso al final hacía que todos fueran un poquito haciéndose la guerra sucia. Veremos cuando estemos en el Gran Premio de España cuánto afecta y cuánto no, porque también como el Gran Premio de España ha sido históricamente un gran premio con cero adelantamientos, pues igual luego no lo notamos. Bueno, antes de ir derivando a otros temas también, compañeros, el otro tema que os sacaba también un poco a colación, el tema de un poco los pilotos, esas batallas o esos rendimientos de dónde se puede ver a unos pilotos respecto a otros, como por ejemplo, pues como os decía, ¿no? El caso de Ferrari, por ejemplo, creo que puede estar interesante ver si Hamilton pudiera batir a Leclerc desde un inicio, si Leclerc se va a mostrar firme desde el principio, ver cómo puede estar por ahí la cosa, la adaptación, ¿no?, de Hamilton a Ferrari. En el caso de Sainz y Albon, por ejemplo, como decía Erlans, también el hecho de que Sainz como que debería de estar muy por encima, no muy por encima, sino por delante de Albon, ¿no?, desde un inicio. Como decía antes, también la dupla Verstappen-Lawson ni la menciono porque eso, las cosas pueden estar más insinuando que Lawson se puede ir más pronto que tarde de Red Bull. El hecho de que eso fuera tanto Yuki como Hadjar el que subiera a Red Bull. Esa dupla también, precisamente, Hadjar, Yuki Tsunoda. En el caso de Duhan, y bueno, haciendo colación un poco a un comentario, bueno, algo que comentabas tú al principio del programa, Iker, respecto a Flavio, Pinto, Duhan. Duhan parece que tiene la soga ya echada al cuello desde el inicio y es cuestión de cuánto te vayas apretando tú mismo el nudo según vayan pasando las carreras, porque por lo visto Flavio ya le tiene bastante enfilado. Pero bueno, no sé si veis vosotros algún punto interesante, ¿no?, en esas batallas entre dónde pueden estar unos compañeros y otros, teniendo en cuenta esas situaciones de que unos acaban de llegar al equipo y los otros ya llevan tiempo. Bueno, yo creo que por la parte de los recién llegados, a ver, no creo que vaya a haber mucha lucha, al menos al principio. Igual ya ha pasado el verano, al final de temporada, depende cómo esté cada equipo, en qué lugar esté, igual alguno hay un poquito más batalla. Pero sinceramente, no veo ahora mismo a Andrea Kimi siendo un rival para Russell, pero vamos,
No lo creo porque al final no deja de ser un chaval que su experiencia en monoplazas es pequeñita y está en Mercedes pues, como año de transición. Sí veo lucha en la de Norris Piastri, es lo que dije el año pasado. Yo creo que va a estar en juego ser el primer piloto en 2026, con lo que ello implica. Creo que ellos dos van a ir todo el rato con el cuchillo. Y luego también la de Ferrari, pues sinceramente no sé qué esperar. Porque no sé qué Hamilton vamos a ver. Si vemos el Hamilton de los años pasados, pues oye, igual hay una lucha interesante, bueno, o lucha, o quiero decir, o sobre todo en clasificación, por ver quién clasifica adelante, porque bueno, Ferrari suele dejar competir, pues tampoco te va a dejar que le metas el morro a tu compañero, pero sí que en teoría es la primera vez que Hamilton sale de un motor Mercedes, aunque haya probado sobre todo el V8 y el V6 durante muchos años. También yo creo que te cambia un poquito. Yo entiendo que habrá algún proceso que igual Ferrari lo tiene de una manera, Mercedes lo tiene de otra, o como te suelte potencia, o alguna cosa que igual lo puede notar, mientras que Leclerc lleva toda la vida con ese mismo motor, lo ha visto desarrollar y yo creo que sabe más o menos cómo funciona perfectamente el motor. Yo creo que va a estar la cosa. La adaptación que puede tener Hamilton, enfrentarte a un piloto que es muy muy bueno contra un piloto que yo creo que Hamilton es mejor que Leclerc, diría yo, vamos. Y se va a enfrentar, pues en el fondo, uno contra el otro, uno que está recién llegado en el ocaso de su carrera y otro que está viviendo sus mejores años. Ahí no sé, o bien gana Leclerc por mucho, o tenemos duelo, pero no veo a Hamilton haciéndose un traje con Leclerc. No creo que sea algo que entre en las quinielas. El de Red Bull, pues bueno, Liam Lawson va a estar, porque no sé qué otro van a poner. Hay coche nuevo el año que viene, bueno, motor nuevo, su Noda se va a ir. No creo que Hadjar le siente bien 8 carreras después de estar en el Red Bull, porque sería un desastre y una humillación para el otro chaval. Un chaval al que igual tienes que haber subido hace tiempo, porque el nivel parece que lo tenía, pero no sé, veremos. Y luego el resto, pues es que yo creo que o bien va a seguir como el año pasado, o creo que tampoco el nivel es tan alto que no va a haber lucha. O sea, quiero decir, en Williams no creo que Albon se ponga por delante de Sainz en ningún momento, o si no ya sería para hacérselo mirar, uno de los dos. Yo creo que una de las más interesantes en ese aspecto, y además yo creo que igual es una de las que más curiosidad tengo por ver, es la de Ferrari, la de Leclerc-Hamilton. A ver, Leclerc es una máquina a una vuelta, Leclerc es una máquina en clasificación. Y como decía antes, está muy aclimatado al equipo, o sea, y bueno, como decías tú, se conoce al dedillo el equipo, se conoce al dedillo el coche, el motor, etcétera. Va a estar interesante precisamente por eso y porque puede ser muy interesante ver eso es cómo se aclimata Hamilton a la conducción del coche, si el coche se adapta a su estilo, si se tiene que adaptar él y en ese entretanto ver cómo puede medirse con Leclerc dentro de, como digo, dentro de esa adaptación. Va a ser una lucha interesante porque además, bueno, si a Leclerc en este caso, que creo que su punto más flojo podría ser en carrera, pues no, pues por el hecho de en un momento dado, pues por temperamento o lo que fuera, o por no saber seguir la estrategia, o por esto, o por lo otro, o por ciertos errores. Pues bueno, por la otra parte, por la de Hamilton también va a ser interesante, después de venir de unos años en los que el Mercedes estaba totalmente desdibujado, el propio Hamilton estaba muy fuera de plano, pues ver cómo pueden ir las cosas este año. Ya te digo, a mí esta batalla de rojo me despierta mucha curiosidad. A ver, es que a priori van a ser las dos batallas más interesantes. McLaren y Ferrari, al final en niveles más o menos parecidos, yo creo que pueden ser las más interesantes. Y luego, pues un poco lo que comentabas tú y he comentado yo al principio. La lucha de Duhan contra sí mismo. Porque es lo de siempre. Con la Pinto yo creo que Fórmula 1 no. Pero a Flavio le gusta. Entonces te va a obligar a hacerlo todo muy bien y resultados que Flavio te pida, que a lo mejor están por encima de las posibilidades del propio equipo. Eso haga que sobrefuerces, que acabes con el muro y sea el círculo vicioso. Pero bueno, creo que esa tampoco sé si va a existir mucho o no, porque eso en el fondo es uno contra sí mismo y las declaraciones del jefe.
Sí, por eso, ¿no? En el caso de Duhan, yo creo que el caso es más peculiar porque, lo que digo, o sea, desde el minuto uno ya se ha comentado que, de hecho, Flavio, o sea, lo tiene como muy en el punto de mira. O sea, es una cuestión más de, como dices tú, medirte contra ti mismo y dar lo mejor de ti para poder mantenerte en el equipo, porque parece como que un poco más que a las primeras de cambio, en cuanto se vea que no estás al nivel, subir a Colapinto, pues por eso, porque bien por unas cosas o por otras, pero hay interés en que subiera. Sobre todo, como dices y como anticipábamos, vamos, por la parte de Flavio Briatore. Es que al final, a ver, todo te va a depender cómo esté el coche. Porque si el coche está para hacer puntos, tienes un problema. Porque entonces ya te va a obligar Flavio a que entres en puntos. Si el coche luego resulta ser el séptimo y pues tu posición natural es el 14, lo importante va a ser no estrellar el coche y hacerlo siempre lo mejor posible. Pero claro, en el fondo que acabe tu carta de presentación sea o decirle al jefe, yo al menos no estrellaba el coche contra el muro. Entonces, claro, ahí creo que pinta más o menos interesante para ser como una batalla un poco más, por así decirlo, psicológica que algo realmente en pista. Pues sí, en ese aspecto vamos a ver, ¿no?, cómo se desarrollan las cosas a partir de la primera carrera en Australia, la batalla de equipos, la adaptación de los pilotos nuevos a sus propios equipos, la batalla entre compañeros, el ver dónde está cada uno. Y bueno, pues luego ver cómo van afectando también pues todos esos cambios de normativa que hemos ido comentando, todo lo que se implementaría a partir de España. Vamos a ver, porque como digo, pueden estar las cosas pues muy interesantes en varios aspectos. Con esto creo que podríamos ir echando el cierre al programa de hoy, porque además, bueno, nos hemos extendido ya bastante y teniendo en cuenta que son unos test de los que, como decíamos, tampoco se pueden sacar grandes conclusiones, ni podemos decir este piloto va a ganar el título mundial a final de año, pues creo que nos hemos explayado bastante, hemos desgranado bastante todo lo que hemos ido viendo y bueno, como digo, creo que con esto podemos ir echando un poquito el cierre. No sin antes, compañeros, además, bueno, en el caso de Erlans, que como está en multifunción, pues oye, ha metido vela en cuanto ha podido, pero oye, pues no han sido ya tantas lo siento, las ocasiones. señores, pero es que he tenido aquí Vietnam y es que pensaba que iba a ser algo tranquilo, pero no, lo siento muchísimo. Nada, No sé, por eso decía que... pero bueno, os habéis bastado solos. Tampoco tenía mucho que vender de Aston Martin, o sea que... De momento. Era, eso te voy a decir, todavía es pronto en la temporada, vamos. Pero bueno, nada, que no te preocupes, que como sabíamos que estabas en multifunción y en multitarea, iba a ser complicado. Pero bueno, lo dicho, que al menos has podido tener presencia, compañero, en lo posible. Ha estado bien tenerte por aquí. Como decían, de cara a esas mini predicciones, un poquito, ¿qué esperáis que podríamos ver en Australia? ¿Qué esperáis o qué os gustaría que viéramos en Australia? Erlans, lo mismo, aquí si puedes meter baza bien y si no, ya sabes que no pasa nada. Si no, si me dejáis a mí primero, lo hago. Sí, por supuesto. ¿Qué espero o qué me gustaría ver? Por un lado me gustaría que se generase un poquito de salseo con respecto a Hamilton y Leclerc, como un poco de incertidumbre, que no sea una, digamos, un palizón de Leclerc a Hamilton o viceversa, que sea un poco ahí a medias tintas entre uno y otro, de pues es que ha quedado uno segundo y el otro tercero, o uno primero y el otro segundo, pero muy igualados. O sea, que siga habiendo esa duda, que eso al final es lo que va a dar vidilla también, lo que puede dar vidilla al campeonato. Estaría guay que hubiese dos rivales competentes en el mismo equipo. Muchos rookies, así que eso también puede ser resultados aleatorios, salidas de pista, choques, eso, o sea, da un poco de caos o de posibilidad de caos. También quiero ver a Sainz, a ver qué puede hacer en este caso con su coche y su habilidad al volante. De Aston Martin, pues ya dijeron ellos que las primeras 4 carreras al menos van a ser un poco continuación de Bahrein. A ver qué quiere decir eso. Si las otras siguientes también, o esto va a ir a algún lado. Así que nada, de momento me reservo un poco la opinión. Estamos un poco en las mismas. No creo que se pueda ir a peor, más como el año anterior, así que dentro de lo que cabe.
veremos. Y me gustaría ver si Alpine es verdad que está como quinto equipo, que eso sí que me sorprendería. Dicen que dentro de la media parrilla, de la mitad para abajo, es como el que más salto ha pegado. Que con el coche de Gasly iba bastante fino en comparación a su compañero novato. Así que nada, espero que haya mucha igualdad, mucho caos y que disfrutemos de una buena carrera. Que aquí sí que ahora mismo nadie tiene nada que perder, estamos todos igual, así que a ver qué es lo que hacen, a ver qué se sacan de la manga. A ver, vamos a ver en ese aspecto, eso es. Pues Erlans, por si acaso no puedes meter baza o no puedes reengancharte, sí. Nos despedimos de ti ya si quieres, como digo, pues por si las moscas. Sí, y bueno, sí. Ante todo, que sepas que aunque haya sido así como en medio holograma a lo que fue el año pasado, sí. Ha sido un placer tenerte por aquí. Igualmente, compañeros. Un abrazo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí, al menos en la medida de lo posible, claro que sí. Iker. Nada, pues con esto te cedo a ti que hagas tu mini predicción de Australia, un poco al hilo de la que nos ha hecho Erlans, y con ello pues echamos el telón abajo. Bueno, pues yo creo que lo principal, un poquito que creo que le puede hacer una carrera de Australia un poco diferente, es que espero que no se repita lo que pasó en 2020. Y la verdad es que volviera otra vez otra pandemia mundial, bien, no nos viene a ninguno. Y después hay 6 pilotos rookies, bueno, o 5 y medio, depende si consideramos el Liam Lawson piloto rookie o no. Creo que ninguno de ellos ha rodado en Australia, así que creo que se lo puede hacer interesante. Yo creo esto, que en el fondo, por arriba, un poco lo que decíamos, va a ser un poquito el momento de ir marcándose el territorio toda la temporada. 6 pilotos nuevos, creo lo que decía Erlans, siempre puede dar sorpresa, hay alguna que otra locura. El resto, pues bueno, nos va a servir un poco para ver la prueba de fuego en general, de dónde está cada equipo, que ya probablemente sin ocultarse nada, no como ha venido haciendo seguramente más de uno en los tests. Y bueno, pues no sé, veremos. Pues eso es, veremos también, porque sí, ya te digo, o sea, coincido con ambos. Yo, a ver, ya lo he ido anticipando un poco en lo que hemos ido diciendo, ya te digo, tengo mucha curiosidad por ver. Bueno, aparte de por dónde puede estar cada equipo y esas batallas entre unos y otros, la batalla de pilotos, cómo puede estar Hamilton, cómo puede estar Leclerc, cómo puede estar Sainz, cómo puede estar, bueno, los 6 rookies que habéis comentado, que eso también puede dar mucho salseo, puede dar mucha chispa a las carreras, bien porque, pues evidentemente hay pilotos nuevos, hay pilotos con poca experiencia, como bien has dicho Iker, en Australia algunos de ellos ni siquiera han corrido. Hay alicientes, yo creo que hay alicientes, así que nada, pues con esto, compañero, como digo, vamos a dejarlo ahí, porque bueno, tendremos cosas de las que hablar seguro después del Gran Premio de Australia y bueno, pues ya a partir de esa carrera iremos viendo cómo se van desarrollando las cosas. Creo que podemos ir echando el cierre al programa de hoy, si te parece, así que Iker, compañero, ha sido un placer tenerte a ti también hoy por aquí y bueno, ha sido un placer poder compartir este primer programa del año. Se viene una temporada interesante por delante. Muchas gracias, compañero. Lo mismo digo, ha sido un placer hacer esta primera previa de la temporada. Se vienen 9 meses de quejarme por todo lo que no me parece, por todo lo que no me gusta y quejarme en general. Es una cosa que se me da bien y es gratis, junto con mis visiones de negocio. Así que y nada, un placer y nos volveremos a escuchar en 2 semanas. Eso es. Quería dejar un dato inútil que no puede faltar. Aparición estelar. Adrian Newey, ¿vale? Que empieza hoy, ¿no? O sea, hoy ya acababa el gardening, ¿no? Hoy es su día 1, como ha dicho Iker antes. Eso es. Vale, hoy es el día 1. Es su primerito día. Va a ganar 4.520 euros por minuto. Tacata. Es dato random, pero que ya los pillaba yo, ¿eh? ¿Que has dicho qué? Que es dato random, pero que ya los pillaba yo, esos 4.000 y pico dólares. Pensaba que ya lo habías dado tú. Digo, joder, pues no te he escuchado. Pues sí. 30 millones por año, 3.720 libras por minuto, que son 4.520 euros por hora.
En fin. 30 millones No, por espera, diseñar coches. perdón. 62 libras por minuto, 75 euros por minuto, 3.720 libras por hora, que son 4.520 euros por hora. Que también los pillaba a gusto, pero bueno, hay que darle todo bien. Sí, bueno. Fíjate que en tu intervención el tío ha ganado como 200 euros. No está mal. Sí, no está mal. Pues nada, ahí está, chavales. Pues un placer esta intervención para el dato random. Claro que sí, mira, no podíamos perder esa costumbre. Además, como decía, aparición estelar, Underlands, así sin preverla en absoluto. Pues como decía, Iker, y echando el cierre al programa, ha sido un placer hacer este programa inaugural. Con ganas de estos 9 meses que has comentado, se viene un embarazo por delante. Y mira, iba a hacer una pequeña puntilla antes de cerrar del todo lo que has dicho, eso de quejarte y encima quejarte gratis durante 9 meses. Ojo, porque creo que hay sanciones económicas estipuladas para los insultos y cosas que se les escapen a los pilotos, con toda esta polémica que hubo el año pasado de que si hablan muy mal, una cosa a la otra. Creo que hay multas para según lo que digas o según qué gesto hagas, unos precios u otros. O sea que a ti igual te sale gratis lo de quejarte, pero a los pilotos igual ya no. Bueno, mientras me salga gratis, a los pilotos me da igual. Ganan más de $60 por minuto, o sea que tampoco hay mucho problema. Que nada, teniendo en cuenta el dato además que nos ha dado mi hermano ahora, es como, joder, ¿qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. O bueno, el tiempo no sé, pero el dinero al menos. Pues nada, lo dicho. Compañeros, muchísimas gracias a los dos por haber compartido aquí este primer programa del año. Se vienen muchos por delante. Anticipo los horarios como era costumbre también, porque la siguiente carrera, pues como decía, la tenemos dentro de poco más de semana y media aproximadamente, los días 14, 15 y 16 de marzo en Australia, porque la temporada se vuelve a abrir de nuevo en Australia, lo que significa que nos toca madrugón para ver la primera carrera, pero yo personalmente es una cosa que agradezco, que Australia vuelva a ser la carrera que abra la temporada. Libres 1 y 2, la madrugada del 14 de marzo, a las 2:30 los libres 1, a las 6 de la mañana los libres 2, libres 3 el 15 de marzo a las 2:30 de la madrugada también, la clasificación a las 6, ya con el desayunito reciente, y el 16 de marzo, primera carrera del año, pistoletazo de salida en el circuito de Melbourne a las 5 de la mañana. Así que, como digo, tocará madrugón. Poco después estaremos aquí para hacer el segundo podcast, el primero oficial, vamos a decir, de la temporada, con mis compañeros. Así que eso, muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos los que nos hayáis estado escuchando desde el otro lado. Ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, @formulapaddock_, también en X. Nos podéis escuchar en Spotify y en iVoox. A priori, si todo funciona bien, los miércoles después de cada Gran Premio. Así que lo dicho, nos vemos dentro de poco más de semana y media para el podcast del Gran Premio de Australia. Chao, un abrazo.